Vamos a ir a una entrevista bastante interesante. Los invito a que se mantengan conectados en Conectados TV. También pueden ver la programación a través de conectadosperú.com. Y hay toda una polémica alrededor acerca de la reforma de los estatutos, de la derrama magisterial, esta publicación que ha hecho el gobierno el último viernes y que ha tomado por sorpresa a los integrantes del SUTEP, ¿no? Bueno, para ello vamos a conversar con el ministro de Educación, Rosendo Serna. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a Conectados TV. Buenas tardes, agradecido por esta oportunidad a su programa y acá dispuesto para responder las preguntas que usted considere necesario. Ministro, hay todo un tema al respecto de la derrama magisterial, ¿no? Denos, por favor, la explicación de por qué se han hecho las modificaciones del estatuto, cuál es el sustento del gobierno. Bueno, pues primero en señalar con toda claridad que se nota y se advierte, y es el comentario de usted también en el sentido de que es una situación controversial emitida, pero en realidad es controversial para aquellos opinólogos o algunos supuestamente expertos que creen que sin tener participación activa en lo que significa el desarrollo y la situación de la derrama magisterial, tienen un punto de vista seguro que con algún interés. Pero lo que quiero señalar con toda claridad aquí, que la derrama magisterial es una institución de los maestros, es una institución que con el aporte de los maestros se ha consolidado, que se viene gestionando y que lo que estamos haciendo simplemente es devolverle el derecho a los maestros para que quienes aportan a la derrama magisterial puedan tener la oportunidad de elegir los organismos que los van a gestionar y gobernar. Es decir, quienes aportan a la derrama magisterial, que son los maestros, tengan la posibilidad de elegir en votación universal a sus representantes al comité de administración y al comité de vigilancia. En ese sentido, lo que se ha hecho es emitir la norma que posibilite ese hecho de darle una estructura organizacional más adecuada, más democrática, teniendo en cuenta que es la atribución del Ministerio de Educación emitir las normas que permitan modificar el estatuto y las normas complementarias que puedan finalmente darle orden a la organización. Ministro, es decir, antes la elección de las autoridades que rigen la derrama magisterial estaba a cargo de los que estaban inscritos en el SUTEP. Corríjame si esto está bien o no. No, incluso ni siquiera tenían participación activa los que estaban inscritos. Lo designaba directamente el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. O sea, el CEN del SUTEP, el Comité Ejecutivo Nacional, elegía a 3 miembros de 5 del directorio, a 3 miembros eran elegidos directamente por el CEN del SUTEP, y uno del Sindicato de Docentes en Educación Superior y uno del Ministerio de Educación. Esos eran los 5 miembros. Ahora, el Comité de Vigilancia estaba conformado por 3 miembros, 2 designados por el SUTEP y 1 designado por el Ministerio de Educación. Entonces se advierte que se tenía la posibilidad, o en todo caso, es el CEN del SUTEP que, vamos a decir, como se dice popularmente, a dedo, designaban los representantes. Lo que estamos haciendo ahora es que sean los maestros, en una elección universal, democrática, transparente, puedan elegir sus representantes para que puedan participar en los órganos de administración y en el órgano de vigilancia. Eso es lo que hemos hecho. Aquí no estamos tocando ni la situación de gestión económica, ni los aportes, ni la situación de las cuentas que tienen los maestros ahí en sus aportes mensuales, que alcanza a 23 soles por docente, y que alcanza un aporte mensual casi de 5.700.000. Entonces, el tema es porque son más de 250.000 afiliados. Entonces, en ese sentido, lo que trata de garantizar es la democratización de la derrama magisterial. Entiendo su punto, ministro, claramente.
Y tenemos, claro, ha salido esta norma, ¿no? Este cambio en los estatutos de la rama magisterial, e inmediatamente también ha salido la respuesta, ¿no? Y tenemos al representante de la SUTEP, que ha salido en varios medios señalando y acusando de que el gobierno se quiere agarrar el dinero de los fondos de la rama magisterial, una información que empieza a tergiversarse de alguna manera. Claro, esa es la mala información, y con apoyo de algunos medios se está tergiversando, haciendo conocer de que este decreto supremo interviene y como ha salido un titular ahí de un medio, dice zarpazo a la rama magisterial. Este decreto supremo no toma en cuenta, no interviene en nada de lo que significa el manejo económico. Lo que simplemente ha hecho es devolverle el derecho a los maestros de administrar su derrama magisterial y que no esté a cargo de una cúpula política, de un grupo nada más. Okay. Es más, el estatuto de la derrama magisterial dice que esta organización, esta institución debe estar al margen de todo manejo partidario y religioso. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es resarcir el derecho de los maestros de administrar democráticamente su derrama magisterial. Y ese es un anhelo y una petición de los maestros durante 20 años, y que los amigos que están en la dirigencia, en la cúpula dirigencial, simplemente no han querido hacer caso. Y ahora que se restituye ese derecho a los maestros, pues tergiversan, malinforman, y como tienen el poder económico, es que utilizan todos los medios para poder tergiversar. Pero en todo caso yo lo he señalado con total contundencia: quienes tienen que opinar respecto a la gestión y el manejo de la derrama magisterial son los maestros, porque los maestros son los dueños de la derrama magisterial, y que indebidamente ha estado otorgado al sindicato, cuando muchos de esos maestros que son afiliados ni siquiera pertenecen al sindicato. Entonces lo que estamos haciendo es darle a los maestros que son afiliados a la derrama de poder gestionar, de poder participar muy activamente en las decisiones de su derrama y en la vigilancia también y la fiscalización de su derrama. Esa es la intención. Bueno, ministro, esta situación, bueno, lamentable todo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Incluso ya los maestros están diciendo que se va a hacer, no un paro, pero sino una movilización como protesta, ¿no? Esperemos que eso no afecte en las clases. De por sí ya la situación está bastante complicada, los niños están retornando a las clases presenciales, a veces se tienen que regresar a las clases virtuales si alguien en el aula está contagiado, y que haya algún tipo de movilización también afecta el tema de la educación en estos momentos, que está tratando de poco a poco levantarse. No, mire, lo que tengo que decirle con claridad y contundencia es lo siguiente: que usted está haciendo caso de la afirmación de los dirigentes del SUTEP, que dicen que van a movilizarse, van a paralizarse, van a hacer paralizaciones. El tema es si hay que ver si ellos tienen el respaldo de los maestros, y todo lo que digan es simplemente una situación de una amenaza sin sustento y sin apoyo, porque los maestros de base, yo estoy convencido que más del 90% está de acuerdo con la emisión de este decreto supremo, y más bien lo que los maestros de base están haciendo, respaldando la decisión que se ha tomado por parte del presidente de la República y por parte de nuestro ministerio. En ese sentido, nosotros conocemos cuál es el temperamento de los maestros, y ahí no hay duda que no va a haber ninguna paralización ni ninguna situación que va a impedir la situación normal de las clases. El hecho de que estos señores digan y amenacen cualquier cosa es simplemente estrictamente de cúpula, es decir, de un grupo que no quiere perder el manejo de la derrama magisterial, y que ahora, con este decreto supremo, lo que va a hacer es que ellos puedan también participar activamente en la elección y no tener dificultades en la gestión democrática de la derrama. Si ellos consideran que tienen el apoyo y el respaldo de todos los maestros, que se presenten también a las elecciones, y seguro que van a tener la respuesta de los maestros. Y la respuesta de los maestros es que quieren tener una derrama que esté democratizada. Y eso es el anhelo que nosotros simplemente estamos restituyendo.
Ok, excelente, ministro, muy clara su posición, clara la posición del gobierno. Y para cambiar de tema, ministro, hay bastante incertidumbre por parte de los padres de familia. Yo soy mamá, hace una semana mi hijo menor estaba a clases virtuales, después una compañera de mi hija de secundaria se contagió otra vez a clases virtuales. En todo caso, hay bastante duda, ¿no? Hay colegios que se demoran en hacer el tema de detectar el caso de si alguien está contagiado y de mandar las clases virtuales. ¿Qué está haciendo al respecto el ministerio? ¿Se van a, no digo que se suspendan las clases porque los niños tienen que seguir estudiando, pero se ha pensado en retornar al tema de las clases virtuales por completo, por la cuarta ola? Ministro, ¿cuáles son las acciones al respecto, por favor? No, allí la situación continúa tal como se ha señalado en la última modificatoria, es decir, las clases siguen siendo presenciales, el tema de la seguridad hay que tener mayor cuidado, mascarilla y la vacunación. Lo que estamos señalando, los maestros ya han cumplido con vacunarse casi al 98%. Lo que planteamos y orientamos, sugerimos, aconsejamos que los jóvenes y los estudiantes se vacunen también. Hay que alcanzar, la única situación de protección es la vacuna. O sea, hay que alcanzar porcentajes altos de vacunación a nivel de estudiantes. Ahora, está también totalmente definido y garantizado el tema de la dotación de mascarillas en los colegios públicos. Y el tema también de que se ha hecho todo el protocolo y el cumplimiento en cada institución educativa está siendo llevado de la mejor manera. Yo felicito a los directores que están controlando muy bien. Cuando se produzca un hecho, hay que intervenir focalizadamente, es decir, no se paraliza todo el colegio, se paraliza toda la sección o quienes han estado involucrados en el entorno. Y la otra situación es que estadísticamente está demostrado que los contagios no ocurren en los colegios, porque en los colegios hay mucho más orden comparativamente con otros espacios, en los mercados, en las fiestas, en las concentraciones que hay sin control. En el caso de las escuelas hay un buen control y yo felicito a los maestros y a los docentes que sigan llevando estrictamente este tipo de control y de seguridad. Y cuando se ocurra un hecho, simplemente hay que focalizar estrictamente teniendo en cuenta esa focalización. Ministro, y para ir cerrando la entrevista, creo que es importante que le recordemos a los padres de familia cuál es el protocolo que un colegio debe seguir si es que en un aula se detecta un caso de COVID. ¿Cuál es el protocolo que debe seguir inmediatamente el colegio? Allí la situación es la siguiente: el profesor de aula, si es primaria, o el tutor o el profesor de área, en este caso en secundaria, identificado una sospecha de un niño que puede estar con algunos síntomas, estas hay que identificar, hay que ponerle en contacto, llevarlo al centro de salud, identificar, descartar el tema con las pruebas que corresponden y se pone en alerta el aula. Entonces, y la otra recomendación es que los niños que tengan algún problema de este tipo, algún síntoma, es preferible que queden en casa y pidan la ayuda del facultativo, comuniquen al tutor o al docente a efectos de que se pueda contactar con el sector salud. Pero lo que no se puede hacer es, por una situación detectada en un solo aula, se trate de cerrar todo el colegio. Eso no se puede hacer porque simplemente... Pero sí el aula puede ir a clases virtuales, esa aula. ¿Qué es lo que están haciendo? Claro, el aula pasa en 4 o 5 días, tal como pueda recomendar el sector salud, a efectos de que pase a una nueva forma excepcional y luego retorna a la presencialidad. La idea es de que tenemos que aprender también a saber convivir con esta enfermedad, con esta pandemia. Y el tema... Hay que cuidarse, claro, ¿no? Reforzar el tema de cuidado. Y la vacuna, que es fundamental. Ok, excelente. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con la cuarta ola. Se está incrementando, pero hay que seguir cuidándose y no bajar la guardia. Muchas gracias, ministro. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Conectados. Siempre dispuesto a colaborar con ustedes para las notas informativas. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por su buena disposición.